Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno es estar una semana más compartiendo con ustedes en este espacio del podcast Decisiones que Cuentan. Soy su anfitriona Sharon Falconer y me siento muy agradecida por su audiencia. Esta semana conoceremos la historia de Amílcar del Cid, quien ha sido catedrático por más de 23 años en todos los niveles. Es doctor en investigación social y por más de 20 años ha sido conferencista para Guatemala, Salvador y Honduras. Actualmente dirige junto a su esposa Andrea su propia empresa, Alfa Soluciones, impartiendo conferencias motivacionales y talleres de crecimiento personal para empresas e instituciones educativas. Amílcar fue diagnosticado con cáncer terminal hace poco tiempo y en este periodo nos cuenta cómo ha sido su travesía. Así que escuchemos esta interesante historia de éxito. ¿Qué tal, Amílcar? Mucho gusto, qué bueno tenerlo en el programa de Decisiones que Cuentan el día de hoy para poder escuchar su asombrosa historia. De verdad que tenemos mucho que aprender de todas las personas que comparten sus historias aquí en el programa. Así que, Amílcar, cuéntenos un poquito acerca de lo que hace y cómo es que empezó esta travesía acerca del cáncer. Ok, gracias por la invitación. En realidad, bastante conmovido de poder compartir una historia que puede ayudar a muchas personas, que creo que es uno de los propósitos por los que uno básicamente atraviesa crisis y las logra salvar, ¿no? Me dediqué la mitad de mi vida a la docencia en escuelas, en colegios, en institutos, y luego desde el 2004 empecé a ser conferencista para Editorial Santillana, para Guatemala, El Salvador y Honduras, básicamente impartiendo conferencias para padres de familia, alumnos y maestros de todos los colegios que eran usuarias de esa casa editora. Así que mi vida transcurría entre salones de clase y dando talleres a maestros, docentes, básicamente en los tres países, ¿no? Ya en los últimos años me mantuve entre Guatemala, El Salvador y Honduras en eventos que la casa editorial hacía. Así que esa era mi vida. Básicamente estaba centrada en dedicarme a dar conferencias y centrado en la vida de mis 5 hijas. Soy padre de 5 hijas, así que pues estaba básicamente enfocado en esas 2 cosas nada más. Solamente, ¿va? Como si fuera poco, solo eso. Sí, totalmente. Entonces, y eso era absorbente, obviamente, en todos los sentidos, en el campo emocional, en los niveles de estrés que se viven. Mantener en casa no es fácil y sobre todo cuando uno, paralelo a eso, está construyendo una carrera profesional, ¿no? Entonces, en ese ir y venir, pues obviamente esperaba ansiosamente cumplir los 50 años y tenía ya planes de hacer una gran fiesta con todos mis amigos, mi familia, porque siempre he creído que cada año debemos celebrarlo, ¿no? Entonces, diría yo. Sí, entonces, pues bueno, estaba preparado para eso cuando a los 49 años me salieron unas pequeñas bolas en las axilas. Como orgullosamente soy de pueblo, pensé que era por la trayectoria, por lo que le memorizan a uno allá, pensé que eran nacidos, le llaman, alguna infección o algo que luego se llena de pus y luego uno se lo destripa, decimos allá, lo extirpa y luego pues ya se cura. Pero pasaron los días y esa bolita fue creciendo y creciendo y creciendo en ambas axilas. Yo seguí trabajando normal porque no representaba ningún dolor. Así es que hasta que las bolas esas llegaron a ser del tamaño de una naranja en las axilas y se me empezaron a hinchar los pectorales. Esa parte me gustó porque no hago ejercicio. Así que esa es la única parte que miraba interesante, ¿no? Pero luego de eso me insistieron en casa en irme a hacer un examen. Contaba con seguro en ese entonces y pues bueno, tenía las 2 opciones. Así es que me he ido al INCAN inicialmente, porque yo tenía seguro, tenía la opción del INCAN y también tenía la opción del IX. Pero me voy al INCAN e inmediatamente me mandan a hacer los exámenes para una biopsia.
En ese momento no me indicaron que tenía, aunque yo insistí con el doctor que fuera sincero porque sí ya habían indicios de que eso era algo malo, ¿no? ¿Qué indicios eran los que pensabas tú? ¿Por qué es que decías que había indicios? Porque algunas de los miembros de mi familia ya habían leído al respecto y sí creían que era algo malo. No me decían exactamente, ¿es algún tumor? Me decían, nada más. Y bueno, pero yo seguí con mi vida, soy un apasionado de andar agregando valor a la gente y entonces esperé lo de la biopsia. En esa siguiente semana yo tenía una gira a Honduras de capacitación que ya estaba programada y entonces obviamente me fui para allá, pero ya estando el día jueves allá también se me hinchó la ingle, me salió una bola en la ingle y se me hinchó toda la pierna y así, literalmente toda, ya no podía caminar, me ardía todo el pie. Entonces me vine de Honduras para acá y obviamente vine viernes en la noche y el siguiente lunes ya ingresé al INCAN y ya pues ya agilizaron para ver el resultado porque faltaban 2 días y ya ahí diagnosticaron que tenía cáncer en los ganglios, ¿no? En todo el sistema linfático y debido a que se me pasó de la cintura para abajo ya fue considerado etapa 4. Estaba en etapa final. Este tiempo que transcurrió en lo que empezó usted a sentir las bolitas en las axilas, en lo que llegó al diagnóstico, ¿cuánto tiempo más o menos pasó? 15 días. ¿15 días? 15 días más o menos. 15 días hasta llegar al examen. Y luego ya después de 7 días, ya en lo que estaba la biopsia, fue cuando me ingresaron de emergencia en el INCAN y me pusieron 2 quimioterapias bueno, una después de otra, ¿no? La primera duró 6 horas y la segunda 4 horas, con la esperanza de que las bolas se deshicieran en ese momento y se desinflamaran los ganglios. Y pues si se desinflamaban era buen augurio, ¿no? O sea, sí había las quimios hecho algún efecto. Y si no, pues ya no había más nada que hacer. Esa parte fue dramática y demoledora, pero gracias a Dios a las 8 de la noche de ese día, que después de 1 hora de la última quimioterapia ya no tenía las bolas y la hinchazón de la pierna. Eso fue, yo me atrevo a pensar que fue milagroso, ¿no? La verdad es que sí, qué increíble. Pero, ¿las 2 quimioterapias fueron el mismo día? El mismo día. Me pusieron una a las 7, que duró 6 horas, más o menos a mediodía me dejaron solo que comiera algo, porque inmediatamente eso produce mucha náusea. Y luego en la tarde en la mañana me pusieron la famosa quimioterapia que se llama CHOPS. CHOPS son las iniciales de los 5 medicamentos que lleva. Es potente, es una invasión a todo el organismo. Y luego una que se llama rituximab, que es la que ya iba directa a los ganglios. La otra es la famosa CHOPS, es la que afecta a todos los órganos, mientras que la rituximab, esa iba directo a los ganglios. Y entonces fue así como se deshinchó, pero me pidieron que a los 8 días me presentara otra vez para ponerme otras 2 quimioterapias. En realidad estuve 2 meses cada 8 días poniéndome 2 quimioterapias, así que fue devastador ese proceso por los efectos que produce, son terribles, son terribles. Sí, increíble. Y es tan impresionante cómo en 15 días la enfermedad del cáncer avanzó tan rápido. Sí, creo que ya venía incubándose como todo tumor. Eso es todo, según explican los médicos o ya con la ciencia expuesta. Todos tenemos esas células que van muriendo en el transcurso de nuestra vida. Y hay diferentes factores que hacen que se junten, que se unan en determinado órgano y eso hace que se convierta en tumor, ¿no? O sea, pero yo empecé a tener algún poquito de sueño, no bajé de peso, curiosamente, la mayoría de colegas que han enfrentado esto bajan de peso y yo no tuve bajón de peso ni nada más que mucho sueño, mucho cansancio. Pensé que la llegada al medio siglo eran esos síntomas, ya, ¿no? Síntomas. Sin embargo, creo que fueron los síntomas previos, ¿no? Y luego de todo ese trayecto, lo primero que me regalaron fue un libro que se llamaba Cuando el diagnóstico es cáncer, que es un enfoque holístico e integral de cómo enfrentar el cáncer, ¿no? Un poquito de trabajar las emociones, y esto te enfrenta con tu existencia,
te confronta con los hábitos alimenticios que has tenido antes del proceso y cómo tienes que modificar toda tu sobrevivencia, todo. Estilo de vida, Entonces, básicamente. sí, sí, una nueva vida, que es muy difícil además porque, porque te enfrentas a los hábitos ya memorizados en el cerebro, ¿no? Y que son recurrentes y sobre todo el bombardeo que hay de cualquier clase de comida, gente que te dice que sigas la dieta, y gente que te dice, no, hombre, vos comés de todo, y de todas maneras, mira, etcétera, ¿no? Hay Sí. varios enfoques, pero básicamente te confronta con eso. Y pues bueno, yo comía mucho a pesar de que esas quimioterapias no le dan ganas de comer nada a uno, absolutamente nada, porque destroza el aparato digestivo, literalmente. Pero venía de hace 2 años que mi hermano mayor, Felipe, falleció de cáncer de colon. Ujú. Y entonces ese cáncer de colon, le hicieron una operación que no la hicieron correctamente y el cáncer se regó, ¿no? En su aparato intestinal. Entonces él bajó de peso espantosamente. Él era el único de la familia físico-culturista. Entonces, y de ahí lo vimos llegar a piel hueso, ¿no? Eso fue bien traumático. Entonces, cuando a mí me llega ese diagnóstico, el terror que yo tenía emocionalmente era que me bajara de peso como mi hermano, ¿no? Claro. Juntamente, es que es curioso, juntamente con cuando me diagnostican cáncer, a mi papá de 85 años igual le diagnostican cáncer. Entonces, pero él ya no soportó, ya no soportaba quimioterapias y pues ya dejamos por consejo de un buen médico, que los hay, que no invirtiéramos nada porque él ya a la edad no le hacía soportar. Mi papá empezamos juntos, él murió 3 meses después. Wow. Nunca le dijimos que yo tenía, nunca le dijimos que yo tenía cáncer porque era un golpe emocional después de que mi hermano ya había fallecido. Y Claro. vengo de que mi mamá también había fallecido de un cáncer pulmonar, ¿no? O sea, es curioso, todavía están por investigar porque recién hace 8 días a un sobrino ah, le diagnosticaron cáncer en la lengua también. Entonces eso nos tiene a todos así alarmados en casa. Sabemos que no es hereditario, pero algo sucede, ¿no? Algo sucede. Pero claro, usted sabe, es esto, pues, la gente dice, son genes que están propensos dependiendo la detonación del cáncer viene porque algún estilo de vida o alguna emoción o algún enojo o algo propició que estas células que estaban propensas se detonaran. Entonces, no es que sea hereditario, sino que lo que se hereda son los estilos, el hábito, el estilo de vida, la forma de comer. Eso es lo que se hereda. Y si Sí. tenemos ya las Eh, células que están predispuestas, en algún momento se van a detonar, tarde o temprano. fue el doctor Hammer en Alemania, el primero que siendo oncólogo juntamente con la esposa, de años, a ellos les asesinan a un hijo y justamente a los meses de ese asesinato y ese dolor traumático, a él le diagnostican cáncer. Y un mes después le diagnosticaron cáncer a la esposa. Wow. Entonces ahí sí que tuvieron la luz y entonces empezaron a retomar y a estudiar todos los casos de algunos años anteriores, pero a estudiar profundamente y descubrieron en sus estudios que todos los que tuvieron el detonante de cáncer habían tenido un evento traumático 3 meses antes, en un campo emocional X, ¿no? Cualquier evento emocional así traumático, que es justo lo que decías, que fue el detonante que llevó a que esas células crecieran de manera acelerada, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ya de ahí empecé el tratamiento, en la empresa me apoyaron full, entonces yo seguí trabajando, a mí me ponían el jueves una quimioterapia, el viernes me ponían otra y el lunes yo ya estaba trabajando porque busqué como terapia, ¿no? Me sirvió de terapia, entonces sí, para tener la mente ocupada, que eso es básico. Y bueno, de ahí para adelante, pues a recibir todo el tratamiento, me pusieron, los primeros 6 meses me pusieron dos juntas, una jueves, otra viernes, y finalmente me pusieron ya solo una, ¿no? Y luego me quedé ya el último año con 2 procesos de 4 quimioterapias cada 6 meses, hasta terminar hace aproximadamente 8 meses. Wow, qué Así increíble. que
pues estamos en franca recuperación, esperando, ya voy a cumplir, bueno, me falta año y medio para cumplir los 5 años, que es donde ya científicamente, si no se repite el cáncer, ya me declaran sano. Claro, obviamente para que esto suceda, como bien mencionaba antes, hay que hacer un cambio de estilo de vida, ¿verdad? No podemos esperar diferentes resultados haciendo lo mismo que veníamos haciendo y que fue lo que nos llevó a este resultado, al resultado que estamos viendo. Es correcto. Entonces, Sí, es totalmente cierto. En los 3 aspectos que tú seguramente dominas con mucha presteza, que es la alimentación, que es un campo que hay que trabajar, hacer ejercicios, que es el segundo campo, y el descanso. Y el descanso incluye, obviamente, como tú lo sabrás, el manejar los campos energéticos de estrés en la familia, que son los que aceleran. O sea, explicaba yo en algunas de las conferencias cómo el cortisol detona, el estrés se inunda en 10 segundos el organismo y tarda hasta 10 días en poder limpiarse de esa hormona que es la que nos ayuda a sobrevivir. Lo que nos afecta en el cáncer es que mantenemos el estrés. Cuando nos mantenemos en el estrés, porque corremos manejando, porque trabajamos, porque queremos hacer 2, 3 cosas al mismo tiempo, ¿no? Nos creemos súper poderosos, ¿no? Hasta que de pronto llega a este punto y dicen, no, y ahí empiezas a aprender que debe haber enfoque, ¿no? Claro. Y bueno, descubres cuán mal nos alimentamos, nos descubre uno eso hasta que ya está, porque es tan demoledor, porque te enfrenta no solo a tu existencia como tal, sino que puedes morir. Totalmente, sí. Por años el cáncer fue sinónimo de muerte, ¿no? Y de hecho hay muchas muertes en el planeta por este motivo. Y es tan dramático entonces que eso te lleva a reflexionar, y lo primero es cómo hemos estado comiendo, cuál es nuestro clima emocional en casa, el estrés del trabajo y todas esas cositas que afectan, aparte de todo lo que viene alterado de los alimentos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más dramáticamente te informa. Lo que más afecta es, primero, en el campo de la mente, por el shock que viene de la palabra cáncer, golpea a cualquiera que se lo digan más que cualquier otra enfermedad. Luego todos los pensamientos que viene una película, y si uno emocionalmente tiene apegos con hijos, con esposo, con esposa, eso hace que sea más dramático, ¿no? En la medida, lo aprendí en el proceso porque empecé a estudiar, obviamente soy muy, gracias a Dios, tengo el hábito lector muy desarrollado y la parte de investigación me gusta mucho. No leí mucho en internet porque en realidad te absorbe de tanta información y no toda es científica. Así es. Pero sí me dediqué a estudiar causas, efectos y sobre todo cuáles habían sido las causas en mí, qué podía hacer para enfrentar el proceso, porque una cosa es el diagnóstico y otra enfrentar el proceso. Y bueno, lo que más aprendes obviamente es que las enfermedades se agravan dependiendo la emoción con que te conectas en el proceso. Entonces, hay personas que les dan un diagnóstico como el cáncer, diabetes u otra enfermedad y se conectan con la tristeza, se conectan con la culpa, porque de pronto dicen, ¿por qué me pasó esto a mí? Y empiezan a buscar en el pasado qué es lo que les provocó esa enfermedad. Y entonces eso los lleva a esas emociones que son de baja intensidad, de baja vibración, y que son las que nos conectan sostenidamente en el tiempo a enfermedades. Entonces, es de sumo cuidado que las personas que enfrentan cualquier diagnóstico maduren con qué emoción se van a conectar, porque eso es básico. A mí el sentido del humor me ha salvado la vida de veras de siempre, y como dicen todos los estudiosos, aún en la Universidad de Harvard inclusive hay una cátedra del Instituto de la Felicidad, ¿no? Y ellos se enfocan precisamente en eso, en que uno debe reírse de uno mismo. O sea, uno sabe la riqueza que es reírse de uno mismo, porque entonces ya no tiene chance nadie de bullyingarte. Eso es la mejor arma para el bullying, ¿no? De poder sonreírse y reír de las cosas, buscarle el lado positivo siempre a las cosas. Conectarte con eso creo que es vital para poder sobrevivir.
Sí, y me encantó en la conferencia que fui, donde fue que lo conocí, me encantó cuando empezó a hablar de esto de las emociones, porque Ujú. realmente una emoción lo puede traer uno abajo Totalmente. con cualquier noticia, ¿verdad? Las hormonas que se detonan cuando uno tiene una emoción de agradecimiento, una emoción de felicidad, invaden el cuerpo tal cual las hormonas del cortisol y otras que son más dañinas que se detonan cuando tenemos otras sensaciones como un enojo, una envidia, una Sí, cólera. claro. Eso es el cortisol fijo, te lo disparan. Y como nuestro cerebro sobrevive, es la que tiene más a la mano, digamos, ahí para sacarla, ¿no? Y es interesante lo de las otras emociones porque la dopamina, por ejemplo, que es una del placer, la serotonina, que es la de bienestar y confianza. Yo he estado que ahora en Internet, vean que hay cosas bellas en el Internet para buscar y he encontrado algunas meditaciones guiadas, porque hay que desacelerar, ya luego les hablo de eso en el proceso, y me encanta porque uno de los que me guía en su oportunidad nos pone la mano en el pecho, porque está demostrado por la neurociencia que al tener la mano derecha cerca del corazón, la oxitocina, que es una de las hormonas de bienestar y de confianza, se disparan inmediatamente. Entonces eso hace que realmente te conectes con tu cuerpo y se ven los resultados. Se ven los resultados. Entonces, Antes, creo, sí es lindo dentro del proceso, durante la quimioterapia, por ejemplo, te recomiendan mucho la gente si tiene, bueno, todos tenemos acceso a internet ahora y tenemos celular y audífonos. Yo recuerdo que primero me conectaba con la gente porque una de mis esencias es la motivación, entonces motivaba a la gente que estábamos ahí con nosotros, dando unos ánimos, pero ya una vez te inyectan la quimioterapia, que es un suero, eh, ahí ya pues ya se conecta uno sus audífonos y lo que más recomiendan es escuchar música clásica, ¿no? Música instrumental clásica, Beethoven, Mozart, qué sé yo, qué sé yo, y eso te conecta. De hecho, si ponen música para sanar, en internet van a encontrar música que regenera los genes. Está demostrado ahora que eso es lo que le llaman ahora epigenética, ¿no? yeah. Que es lo que está de moda, precisamente por toda esta vorágine de enfermedades. Así es. Y Entonces, recuerdo ahorita que mencionas lo de la música, recuerdo en algún momento haber visto un video con ejemplos de copos de hielo que estaban relacionados y vibraban al ritmo de cierta música. Y cuando estaban en la vibración de la música clásica, se convertían estos copos de nieve bellos y eran unas formas sí, preciosas. Pero cuando este mismo elemento se ponía a la vibración de otro tipo de música o de palabras negativas, el elemento se degeneraba y se convertía en una cosa fea y sin forma. Es, fue un experimento de un japonés del que me estás hablando, que hicieron el experimento con partículas de agua, que inclusive le decían palabras agradables, amor, ternura, cariño, y al efecto de esas palabras inmediatamente tomaban unas formas hermosas. Y cuando se le decían palabras groseras, de las que hay y usan mucho en el ambiente, se deformaban. Y hasta donde lleva ese estudio es qué pasa en el cuerpo, y eso lo vivimos. Si yo te doy ahorita unas 18 palabras que hablen de ternura, de amor, de belleza, todas tus células de tu cuerpo se transforman, tú te vas a sentir bien, bien, bien motivada. Mientras que si nuestro trato es grosero, tú ves que hasta la cara ahí se manifiesta cómo se descompone uno. Lo hicieron con palabras, lo hicieron con música, lo hicieron con distintos sonidos, inclusive hicieron un experimento con plantas, por si no has investigado, que las pusieron en un vivero y les pusieron música clásica a unas, y todas las ramas de esa planta iban hacia las bocinas. Y son organismos vivos, eso es precioso. Y les pusieron rock en el otro video y todas las ramas se alejaban no les pusieron reggaetón, no sé si se pusieron a bailar ahí, pero con esos dos efectos lograron cosas maravillosas, ¿no? Entonces está demostrado que somos organismos vivos muy sensibles. sí, qué Otro increíble. aspecto, sí, otro aspecto importante es alrededor de la familia, cómo viven las emociones la familia. Porque si la familia se pone muy dramática,
eso afecta totalmente el organismo. Te voy a contar la experiencia de una colega que juntos nos tocaba la cita y nos ponían, y ella cuando llegó en la segunda le habían hecho el día anterior una cena en casa para motivarla y todo, pero fue lloradera de todos. Entonces ella llega, al igual que todos, a las 5:30, a las 7 ya pasaban haciéndonos los exámenes previos a aplicarnos la quimio, y ella iba hipertensa. Ay, Y entonces, pero hipertensa. Entonces el médico que estaba a la par mía le dijo, mire, tuvo algún evento entre ayer, hoy en la mañana, la asustaron, la asaltaron. Y entonces ella todavía estaba llorando, imagínate. Entonces ella dice, no, es que mi familia se quedaron muy tristes y me vino a dejar uno de mis hijos y se fue llorando. Y esa conexión de tristeza le alteró y no le pudieron poner aquí. Le claro. dijeron, usted se va a su casa y hasta que esté serena puede venir a que le pongamos la quimio, porque ahorita si la ponemos, los efectos que van a tener van a ser devastadores. Claro. Imagínate qué terrible. Entonces hay que cuidar todos esos aspectos, ¿no? Me parece que los que tenemos la oportunidad de enfrentarlo en etapas tempranas, bueno, yo estaba en etapa final, pero el CD20, el de Hodgkin, del sistema linfático, es uno de los más amables que hay, porque hay otros que son dramáticos, cuando es en los pulmones, es de mucho riesgo, del estómago, ya no digamos del páncreas, el páncreas ya no da chance, ya no Páncreas da, y hígado, creo que los, son los que bastante más primitivos. llegan son a 3 meses cuando es de páncreas, eso es dramático. Y bueno, no te imaginas cuántas cantidades hay de cáncer ahora, ¿no? Tú en tu carrera que tienes que aconsejar a tanta gente sobre la alimentación, ¿no? Que es increíble todo Sí, lo que y no estamos. es tanto la alimentación en este caso, sino que es básicamente un enfoque de estilo de vida, porque yo puedo estar alimentándome bien, comiendo brócoli y todos los verdes necesarios, pero si mis emociones, si mis relaciones, si el nivel de estrés que manejo, si no duermo bien, si tengo todas estas Exacto. cosas que están afectando mi vida, por mucho brócoli que esté comiendo, no va a funcionar. Entonces es Es algo correcto. holístico, ¿verdad? Es algo muy completo, no es una cosa singular, sino que No es un solo una. punto. Sí, de hecho es el ambiente. Yo tenía un cargo directivo que estoy seguro que por lo que hemos estudiado, que eso aceleró el proceso, porque en el cargo directivo se maneja mucho estrés. Ya después de andar dando yo charlas, que esa es mi esencia y es lo que me gusta y me da mucho placer, puedo pasar horas hablando con la gente para agregar valor, pero ya en trabajo directivo yo tenía gente a mi cargo y eso ya era estresante porque había que mandar a la gente capacitados, por supuesto, pero queda la presión, la gente se agradó o no con el trabajo y todo el proceso. Y definitivamente esto es integral, ¿no? Aparte de que llevamos una vida muy sedentaria, consumimos cosas como tú ya sabrás que el azúcar es lo primero que nos quitan a todos los que somos pacientes oncológicos, nos llaman, lo primero que nos quitan es el azúcar. Así es. Pero así de lleno, nos quitan los lácteos sí o sí, y nos quitan el café sí o sí, o sea, y esos como son hábitos arraigados, yo particularmente me ha costado trabajar eso, yo sé que me hace mal, pero cuando siento yo estoy con un cafecito, ¿no? Pero, pero Es bueno, complicado, pero se puede. en Cuando uno es consciente de que estas cosas le hacen mal a uno, es más fácil poder tomar una decisión acertada, ¿verdad? Pero si no estamos conscientes, la, pues, ay, no, a mí no me va a pasar pues uno como que sigue con esos malos hábitos y todo en moderación, porque, bueno, si uno ya tiene predisposición a esto, es mejor dejarlo. Pero cuando una persona no ha sido diagnosticada y no tiene como una enfermedad fuerte, sí, uh-huh. el simple hecho de reducirlo le va a beneficiar un montón, sí lo puede dejar mejor, pero con el hecho de que reduzca ciertas cosas y las vaya reduciendo en su día a día, ya va a sentir una mejora en su organismo. Tal vez Imagínate, de tomar 4 tazas, sería tomar una o dos, ir sí, bajando. sí, claro. Si te gusta espeso, lo tomas ralito, por ejemplo. Sí, si te gustan 4 cucharadas de azúcar, porque hay gente que le echa esa cantidad de azúcar, pues ya le echas una, con eso disminuyes. Si sales a caminar, que todos tenemos colonias donde podemos ir a caminar, y la mayoría son cerradas, y donde no, pues igual puedes salir a caminar. Y solo eso hace que el hígado saque todas las toxinas que hay segregadas por el cortisol, solo el caminar.
¿verdad? Entonces sí creo que ahí podemos modificar muchas cosas, pero tenemos que tomar conciencia. Los Así que pasamos por eso decimos, miren, yo ya pasé por eso y me tocó cambiar mi estilo de vida en su totalidad. Y bueno, tenía sobrepeso, por ejemplo, hasta ahorita he bajado 47 libras y siempre bromeo que hay 20 que no se quieren ir de mi cintura, se encariñaron, pero estamos en el proceso, ¿no? Pero por ejemplo, bajar de peso, hacer ejercicio, comer adecuadamente. Fíjate que hemos descuidado mucho los horarios de comida y tú has de saber eso, pero como especialista, que deben haber horarios de alimentación y regularmente. Yo conozco gente que como nada dice, no, si yo no desayuno, nunca he desayunado, o sea, y lo dicen así, tal cual, ¿no? Y eso altera todo tu organismo. claro, sí, y es que Pero qué bonito que a través de un programa como este que tú tienes, uno pueda platicar de estas cosas y alguien pueda reflexionar por ahí, ¿no? Al escucharlo. exacto, esa es la idea básicamente, de poder dar a conocer a la gente de que definitivamente hay historias de éxito como la suya y que a través de los cambios de estilo de vida uno puede llegar a tener mejor salud y vivir mejor el tiempo que a uno le quede sobre esta tierra. Porque no quiere decir que vayamos a ser eternos, ¿verdad? Pero hacer No, la para calidad nada. de vida mejor. Sí, claro, claro. Y además nunca hablamos de eso, pero solo tenemos 85 años en este planeta, pues, y con calidad de vida tantito 60. Con calidad de vida te digo que uno se las pueda solito todavía, ¿no? Sí. Pero, pero es por eso que es necesario reflexionar. Imagínate que he aprendido yo que ya películas, está demostrado que para el cerebro todo es real. Así que cuando tú te sientas a ver una película de terror donde hay asesinatos, donde hay suspenso, donde hay eso, tú puedes ver que las manos te sudan. El ejercicio que más pueden hacer es, mire, cuando ya vaya por ahí por 20 minutos una película, tóquese la quijada y va a ver que la tienen pero fruncidas los dientes. Y eso porque el cerebro todo es normal. Yo hasta challenge hicieron con una película que ni siquiera el anuncio he podido ver yo, que es totalmente de suspenso, de una que se vendan los ojos junto con las hijas. Y esos causan unas alteraciones de estrés increíbles que pueden pasar 8 días inundadas de cortisol solo por ver una película. Ya no Claro. digamos la vida cotidiana, ¿no? Pero Sí, son tantos aspectos. esto es interesante porque unos episodios atrás estuvimos conversando con otros invitados acerca de básicamente cómo es que nosotros nos alimentamos y no, nos alimentamos no solo por la boca, sino que también por lo que ven nuestros ojos, por lo que oyen nuestros oídos, por los aromas que percibimos a través de nuestra nariz, por los productos que Sí. nos ponemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Tienen muchos químicos y muchos tóxicos que nuestra piel absorbe y eso viene a repercutir en nuestros órganos también. Entonces la alimentación no viene solo a través de lo que comemos, sino que es todo un conjunto a través de todos nuestros sentidos. Es lo Sí, que fíjate que con eso que acabas de hablar, nosotros lo experimentamos de todos los que trabajamos en el equipo de formación docente, nos juntamos regularmente cada 6 meses, cada año. Antes dábamos la casa para que en una casa de alguien ahí se hiciera y era mucho mejor. Últimamente hemos ido, la última fue en un restaurante de esos que van mucho los jóvenes y hay música intensa y está lleno y la mayoría termina diciendo, me cayó pesada la comida. Pero es eso, es el ambiente. O sea, tú quieres ir con un amigo o con una amiga a conversar, no lo vas a lograr en un lugar donde hay decibeles de música que te hacen daño, pero no somos conscientes de todo eso. Y en realidad está bien dicho lo que tú dices de esos programas que hicieron, del programa que hicieron, porque nos nutrimos con las conversaciones. Así es. Dime, yo siempre pongo de broma esto, que si yo me junto con la gente de mi edad, van a hablar de problemas de los hijos, de enfermedades, de abuelitos que ya tienen a punto de morir, de que ya no pueden salir, de que ya no les gusta. Todo es dramático y todo está enfocado en lo negativo. No salís bien de una reunión de esas. Nuestro organismo son células vivas que se mantienen en constante movimiento, o sea, son átomos, son moléculas y todo el tiempo están vivos, aún duermes. Trabajando. Sí, duermes trabajando. Y las emociones son tan hermosas porque las emociones tienen su luz y tienen su sombra. O sea, una emoción, un enojo tiene su luz, tiene su sombra porque te desarma por el motivo de que haya sido, pero tiene su luz porque te puede llevar a tomar una decisión, de decir, no, ya estoy harta de esto
y ya voy a tomar una decisión y ya no voy a juntarme con determinada persona, sí o sí, ¿verdad? Entonces tiene su luz y su sombra. Pero hasta cuando dormimos las emociones nos juegan rudo porque todos hemos vivido la experiencia de amanecer llorando o despertarnos llorando literalmente llenos de lágrimas, o sea, Asustados. más que eso no hay para tomar conciencia, ¿no? Pero mira, los que sobrevivimos y tenemos esta dicha, y yo aprovecho el espacio para decirles si alguien quiere una conferencia para un grupo determinado sobre esta temática, yo voy gratuitamente a donde me indiquen, yo voy si es para ayudar a la familia o si es para motivar y orientar acerca de cómo enfrentar el proceso a los que estén pasando por esto, ¿no? Yo con mucho gusto voy a donde me digan, ¿no? Entonces, porque nos queda eso, ¿no? Aquí es ya de darnos y ayudar a que otros lo enfrenten de mejor manera. De compartir la esperanza. Sí, yo agradezco mucho a ti el espacio. No, no hay pena. Cuéntanos, Emílcar, entonces, ¿qué fue básicamente el proceso que viviste en el momento que te empezaron a activar las quimioterapias y a ver que esto estaba funcionando y que se estaba dando resultado? ¿Qué fueron las decisiones puntuales que empezaste a vivir a partir de ese momento? Básicamente hay que evaluar tu ecología, le llaman ahora, tu medio ambiente, y ver qué situaciones, a veces relaciones. ¿Sabes que he leído, y te voy a comentar esto, que la mayoría, muchas personas, hay una gran cantidad de personas que cuando les diagnostican esto se dan cuenta que han estado en una relación de pareja tóxica, que ya no funciona, que hay heridas sin resolver. Y justo cuando cae esto, eso lo vivió también, era así de tomar la decisión y decir, ¿qué es lo que más daño me ha causado en no manejar bien el campo emocional y cosas sin resolver que uno las va dejando, las va dejando? Te llenas de dolor y lo primero que te preguntas es ¿por qué a mí? Ese es el primer encontronazo, ¿no? ¿Por qué a mí? Cuando estás en ese rollo, entonces todos recomiendan, pero en ese momento no está uno en el medio shock para decir, pero uno debe preguntarse ¿para qué? Entonces uno debe darle significado a la enfermedad. Es un proceso que cuesta mucho, porque darle significado es qué mensaje, ahora los que estudiamos esto sabemos qué mensaje me está dando el cuerpo a mí con esta enfermedad. Sea cáncer, una gripe te puede estar dando un mensaje, un dolor de cabeza te da un mensaje, etcétera, ¿no? A veces está demostrado que el 90% de dolores de cabeza se curan solo tomando agua, por ejemplo, porque no tomamos agua suficiente, entonces no llega la sangre al cerebro, etcétera. Pero te preguntas esa parte y luego empiezas a ver qué emociones han causado estragos en tu vida, tristeza, dolor, alguna traición, algo que se perdonó pero que el dolor quedó ahí, alguna culpa de cosas vividas en la niñez que se quedaron calladas, que se guardaron dentro del corazón y eso llenó de toxinas a lo largo de la vida hasta que formó los tumores. Y lo que más te lleva es a tomar decisiones, ¿no? Entonces de pronto empiezas a tomar decisiones sobre tu vida. Y te comentaba en ese entonces que muchas parejas cuando les han diagnosticado cáncer deciden separarse ahí. Y de hecho hay una parte de todos los que les presentan cáncer terminal, lo primero cuando le diagnostican a uno es la ganas de escapar, ¿va? Entonces es de escapar. Todos tenemos ese síntoma de queremos estar solos y no queremos saber que nadie nos moleste, etcétera. Pero la primera síntoma que te da después de la reflexión es que tienes que tomar decisiones y ahí sí ya es por tu vida, ¿no? Y entonces tienes que tomar, a mí me tocó tomé la decisión de salir de casa porque ha venido una relación que no, a pesar de quererla restaurar por varias oportunidades, no funcionaba ya. Cuando las dos partes no ponen de su parte, como decimos en Guatemala, esto es como un juego de ping-pong. Si tú lanzas la bola, si ya no te regresó, se terminó el juego. En una constelación familiar que estuve en una experiencia de esas, ahí decían que uno de los elementos de la salud mental, física y emocional es que cuando se ama, debe amarse 100-100. O sea, tú das, pero te tiene que venir de vuelta algo, porque si no, entonces ya no hay empatía para poder seguir una relación. Entonces se toman decisiones y se salen. Y luego pues empezás a reestructurar la vida, que ese es otro shock también, porque tienes que recomponer tu vida en el campo emocional,
los que tenemos hijos en la relación con nuestros hijos. Afortunadamente, mis hijas, las 5, estaban conscientes de que ya era una relación insalvable y más bien motivaban que eso pasara, ¿no? Que ellas mismas decían, no, mejor ustedes ya juntos ya jamás. Entonces, te apoyan los hijos, las personas a nuestro alrededor ven lo que uno no quiere ver. Y ya cuando está diagnosticado uno, entonces mira. Y cuando mira, entonces mira su interior por primera vez y ahí es donde uno toma decisiones que parecen drásticas, pero ya después del proceso, te digo, fue la mejor decisión que he tomado, tanto para mí como para mis hijas, que ellas, como yo tenía mucho apego con ellas ahora resuelven sus problemas solas y yo ya no tengo ese apego que me hacía emocionalmente cargarme, ¿no? Que eso es difícil. Los papás de la generación de los 80 para acá les queremos resolver los problemas a los hijos. Todos, y les impedimos que ellos aprendan a resolver sus problemas, ¿no? Y eso que te hablo de los 80 para acá, si algún día hablamos de generaciones, esto está terrible. Eso ¿no? está Pero ¿verdad? Sí, no, está alarmante, y ¿para qué hablar de eso? Eso básicamente creo, y ya luego enfrentar las consecuencias corporalmente, las consecuencias de la aplicación de las quimioterapias, eso es otro rollo, porque sí afecta a tu organismo. La caída del pelo en uno de hombre es menos traumático que en una mujer. La mujer, yo tuve una colega que lloraba más por su pérdida de pelo, porque ella estaba apegada a su pelo, amaba su pelo. O sea, hay personas que uno se pega a algo, ¿no? O sea, alguien ama sus piernas y hace ejercicios para sus piernas, alguien ama su nariz, alguien ama sus orejas, cualquier cosa. Ella amaba su pelo y lloraba esa mujer porque le decía, pero usted llora más por su pelo que porque tiene diagnóstico de cáncer y ya le habían quitado sus mamas. Y entonces, y me dijo, sí, pero es que mi pelo, y sacaba fotos. Ella dijo, usted no puede conectarse con eso en este momento, pero sucede. O sea, somos vulnerables los seres humanos, vulnerables. Pero es eso, tienes que empezar a ver todo en tu vida. Tu vida es o cambias o cambias. Claro, qué increíble. Qué increíble, Amílcar, por esta experiencia y qué bueno que pues has sabido salir adelante y el resultado de las quimioterapias funcionaron y sobre todo el cambio de actitud, el cambio de estilo de vida, que creo que es lo más importante sobre todo en este momento, ¿verdad? Para no tener una recaída más adelante, como dicen algunos médicos. Sí. Curiosamente, cuando uno le diagnostican cáncer, que ya es sinónimo de muerte para muchos, aunque ahora el cáncer se sana, debo insistir en eso, ahora en el siglo XXI el cáncer se sana. Y aún los que están en etapas graves se pueden sanar si cambian todo su campo de acción, ¿no? Pero lo curioso es que cuando uno está en ese punto, entonces uno empieza a acercarse a la espiritualidad, a encontrar la esencia de dónde venimos y a dónde vamos. Yo siempre bromeo con eso, como uno ya está cerquitilla de la puerta del cielo, entonces ya como que ya empieza a caminar mejor para ahí y empieza a leer uno mucho y a buscar mucho esos momentos de soledad que pocos los tenemos, empieza a saber que uno estuvo tan distraído en reuniones y por aquí siempre activando. Ves en Facebook la gente que uno dice, ¿cómo les da tiempo para tanto? Están aquí, allá, y eso tiene que parar, tenemos que llevar una vida más calmada, ¿no? Creo que yo he estado estudiando mucho ahora sobre el amor, la presencia, todo lo que tenemos que proyectar y cómo el universo ya tiene todo para ti, por ejemplo. O sea, ya no tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que desarrollar tu talento, tus dones y ponerlos al servicio de los demás y esperar, no tienes que acelerar las cosas. Cuando andas en esa vibra, las cosas llegan. Y es increíble, pero los que tenemos que pasar eso, como te digo, pues lo hacemos después, pero quedamos nosotros para dar el mensaje a los que vienen atrás y decirles, mira, vas a lograr cosas maravillosas, pero lo logras más si en lugar de usar la fuerza para andar obligando todo, usas tu poder. Y tu poder interno no es más que la paz y la tranquilidad y saber que hay una inteligencia superior que nosotros llamamos Dios, que es el que controla todo, el que nos tiene respirando. ¿Cómo respiramos? Claro. Igual sucede con tu vida. Lo más bonito es poder aprender esto, tal vez no en carne propia, como a muchas personas, sino que aprenderlo de los testimonios que escuchamos, de las historias de éxito de otras personas que han caminado por ese camino y decir, bueno,
puede ser que a mí me toque y qué tengo que hacer para evitarlo. Entonces, Claro. oír estas historias y oír los procesos nos ayudan a tomar decisiones más conscientes para empezar a hacer esos pequeños cambios. Tal vez no todos de un solo y un solo día empezar No, no, no. a quitarnos todas las cosas y empezar a pensar Ujú. diferente, sino que poco a poco y paulatinamente, ¿verdad? Pero Sí, sí es importante tener esa conciencia y escuchar, ¿verdad? Alimentar nuestro cuerpo de esa forma, escuchando cosas bonitas e historias de éxito que nos pueden servir. sí, pues hay tanta música escrita hacia el amor, hacia la ternura, hacia el cariño, que no necesariamente te habla de la invasión que ha tenido la música con la letra, que la han destronado toda. Inclusive, fíjate que aún el reggaetón, que tiene un ritmo que fue hecho precisamente con los latidos del corazón, por eso es que por mucho que quieras tú no escucharlo, si escuchas un ratito ya se te pegó Es y días pegajoso. después vas a andar tarareándolo, pero es porque está hecho precisamente en las vibraciones que se conectan con los latidos del corazón. Con lo que lo han hecho pedazos es con la letra que le ponen. Pero si tú Lamentablemente. pones, créeme, tú pones ritmo de reggaetón sin nada de música y pasas, pero terminas encendida en patio de ardimiento y luego bailando y toda la cosa, porque tiene su belleza. Y Sí. entonces uno empieza a encontrar todas esas cosas bellas, ¿no? Y te llevan. Ahorita precisamente estoy preparando un taller que habla sobre el enneagrama, que son diferentes tipos de personalidad, pero con un enfoque totalmente espiritual y estoy asustado de cómo todo se conecta. Estoy asustado de descubrir ahí que en el momento de nacer adquirimos trauma, fue nuestro primer contacto a la muerte por separarnos de la mamá y Ya. de ahí en adelante puede tener tres vertientes de conducta y es todo lo que nos rodea, es una que tienes tú, otra que tengo yo, etcétera, ¿no? Los que se alejan, dice ahí el estudio, los que se acercan y los que agreden, o sea, esos son los tres tipos de gente que andamos en el planeta, ¿no? Y es bien lindo porque lo que te acerca es a tu esencia, andar en amor, en cuidar el hospital, en cuidar las relaciones. Hay un ritual que aprendí ahí que de pronto en algún taller que emerge de esto precisamente es que te lleva a honrar a tu papá y a tu mamá. Hasta que no haces ese ritual, no puedes ver con bendición a demás vida. O sea, se Bueno, desatan. y es que eso es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento que tenemos en la Biblia y que pues es de hacerlo, ¿verdad? Así como los otros mandamientos que hay. Claro, pero Y mira es cómo nos con desconectamos. promesa, no solo Sí, mandamientos, sino con promesa. Entonces, es reconocer. tal cual, pero mira que por lo mínimo nos desconectamos de nuestros padres. Ahí, tú no sabes cuánta gente anda con una herida no resuelta con papá o con una herida no resuelta de mamá, y esa herida es un vacío que te acompañará en la vida, y eso daña tus células, y eso puede provocar a futuro un tumor que ojalá fuera benigno, pero no, hombre, las emociones de baja frecuencia te llevan a tumores malignos sí o sí, no, eso está comprobadísimo, ¿verdad? Pero lo que decías de aprender de otros me inquieta mucho porque esa es precisamente la sabiduría escrita en la Biblia y en todos los libros que puedas de todas las culturas que buscan la espiritualidad, te hablan de la sabiduría, de aprender de otros, de poder dar ese paso para aprender de otros, es decir, de todo lo que yo te pueda decir, a ti te puede hacer clic algo, a alguien que está oyendo le va a hacer clic otra cosa, y dice uno, sí pues, y ahí conecta, ¿no? Pero también sabiduría te lleva a la raíz, una de las raíces y acepciones es saborear. La sabiduría no es saber, sino saborear, y te lleva a disfrutar la vida, a disfrutar este momento tan lindo que el universo nos proveyó, y a disfrutar cuando las personas lo escuchen, cuando tú oigas a alguien o te escriba a alguien que diga, miren, pues sí, yo aprendí tal y tal cosa, y conectarnos con esas cosas que podemos disfrutar en general. Y a todo esto, Amílcar, ¿hubo algún análisis o alguna introspección de donde hayas podido decir, bueno, a mí se me detonó esta enfermedad por este asunto o este otro aspecto? ¿Llegaste a ese? Sí, sí. Ajá. Necesariamente tienes que llegar ahí. De hecho, existe, por ahí lo puedes anotar, existe un diccionario, ya lo de tener por ahí, en algún lado que existe un diccionario emocional hecho por científicos, en donde aparecen todas las afecciones de todos tus órganos y de qué emociones lo pudieron haber provocado. Básicamente, yo venía de una niñez hermosa, 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 pero como cuando cuento en las conferencias con mucha naturalidad,
Yo mojé la cama hasta los 15, 16 años y en la aldea eso, ¿quién te ayuda, no? O sea, es algo que se da natural, ¿no? Regularmente la mamá lucha con uno para que no lo haga, pero eso aparte te genera una emoción de culpa que se va desarrollando paralelo, ¿no? Y esa emoción de culpa ya la vas aplicando a todas las facetas de tu vida y sientes culpabilidad, sientes culpabilidad. De hecho, entre el enneagrama, yo soy de tipología 2, que somos serviciales y les andamos resolviendo la vida a todos. Mi esencia es ayudar. Si a mí me dices que ayude, yo ayudo, a donde sea y lo que sea, yo me pongo, pero nos abandonamos a nosotros mismos, los que somos de esa tipología, que nos abandonamos a nosotros mismos, nos damos a los demás y eso va provocando emociones que de pronto pues hay frustración porque uno quisiera que la gente fuera más agradecida, que la gente te respondiera igual, que si tú tienes un acto de amor que te lo devolvieran de la misma manera, eso te va creando frustración. Y eso aunado a la culpa, sobre todo en los varones, en los hombres, que en el caso de las mujeres, dichosamente hablan mucho. Entonces se juntan 3 amigas y se echan una su terapia ahí, que salen de ese café siendo otras personas. Y si se desahogaron, despotricaron a todo el mundo, pero salen bien. El hombre no, el hombre se reúne y platica de fútbol, de política, del tráfico, del clima, de cualquier tema, pero no, a los hombres no los escuchas hablando de ellos mismos, como sucede con la mujer, ¿no? Y entonces, y no tenemos mucha habilidad de escucha, en los hombres muy desarrollada, y eso hace que entre hombres todo es risa, parranda y todo lo que querrás. Eso va afectando también, porque si todas las toxinas se van quedando ahí, se van acumulando a órganos específicos y dependiendo de la emoción que vivas, entonces, por ejemplo, hay personas que tuvieron un efecto, un evento traumático en la niñez y que no lo han resuelto y vienen arrastrando culpa, vergüenza, miedo, dolor, sufrimiento. Y esas van toxinas que van directo a algunos órganos y por ahí va a surgir, ¿verdad? De hecho, está comprobado cuando si lees al doctor Hammer, que ellos estudiaron con lo que le pasó a la mamá, que le detectaron cáncer de mama, y a ella le dio en el pecho izquierdo y empezaron a evaluar por qué a todas las que les dio en el pecho izquierdo y determinaron ahí que todas las que tenían eso, todas tenían conflicto y dolor con un hijo. Y los que tenían en su mama derecha, ellos tenían problema de pareja o con padres, pero así estudiado caso por caso. Mira, el cuate hasta le quitaron su título de médico en Alemania porque él empezó a trabajar el rollo de que trabaja en lo emocional, inclusive demostró que solo con cambiar el campo emocional uno se puede sanar. Sí, te detectan en primera etapa, te conectan en primera etapa y haces caso a tu campo emocional, ejercicio, cambio de alimentación, te puedes curar porque el cuerpo tiene la habilidad de curarse solo. Así como se enferma, se cura. Entonces sí, me llevó a estudiar precisamente el campo emocional y de eso es que yo pues aprovecho para andar dando conferencias a donde pueda de cómo cuidar el campo energético. Hace unos episodios atrás tuve una conversación con una chica que es certificada para dar pues, programas o talleres o asesorías a personas para que uno aprenda a salir del estado de víctima. Ah, sí, sí, qué interesante. Aprender a conectarse. Y esto es a través de una herramienta que se llama The Work, que es de Byron Katie. No sé si lo has escuchado, pero no. Es increíble. Y bueno, hay una página de Byron Katie donde están las instrucciones de cómo usar esta herramienta y pues ella asesora también a las personas, ¿verdad? Pero es increíble que uno a veces se hace la víctima de todas estas cosas. Y el hecho de uno hacerse la víctima de las situaciones que han pasado en la vida es lo que lo lleva a enfermarse a uno. En cambio, cuando uno puede hacer este trabajo de The Work y empezar a ver las cosas, cuando uno empieza a juzgar a las otras personas, se da cuenta que mucho de lo que uno está juzgando uno mismo lo tiene y por eso es que lo ve la demás gente. Es como cuando uno, yo recuerdo cuando estaba embarazada, yo decía, ala, qué montón de gente está embarazada, pero es porque yo estaba embarazada y miraba este montón de gente que está embarazada, ¿verdad? Ahora que no estoy embarazada, no lo noto. Claro. Me pasó también cuando quería comprar un automóvil y yo decía, ay, mira qué bonita esa línea, ese estilo, y yo miraba en la calle un montón de carros de esos y yo, ay, todo el mundo tiene este carro, pero es porque uno está pensando en eso, entonces uno lo observa, ¿verdad? Es la misma forma cuando uno juzga a otra persona o una situación específica, es porque uno lo tiene en uno. Entonces es increíble
poder uno llegar a esa conciencia y a ese nivel de análisis y decir, bueno, ¿por qué es que me está pasando esto? Y empezar a hacerse a ella, pues dicta ahí ciertas preguntas y cómo después hacer la reversión o la inversión de las respuestas a las preguntas. Es un trabajo increíble que yo creo que vale la pena que lo pongamos en práctica y pues escuchando tu historia y todo esto, es uno realmente el cuerpo reacciona a las cosas que nos están pasando y nos está diciendo, mira, cuidado, alerta, tienes que hacer un cambio porque esto, estoy reaccionando porque estás haciendo esto de esta forma o estás sintiendo esto de esta otra forma. Entonces tenemos que aprender también a escuchar nuestro cuerpo y decir, bueno, tengo el dolor de cabeza, algo es lo que está pasando, algo hice, algo pensé, algo comí, que mi cuerpo está reaccionando a eso. Entonces, llevar tal vez un journal, un diario, una agenda en donde uno, por hábito, que yo esto es lo que aconsejo a mucha gente, que tenga el hábito de anotar lo que alimenta alguna emoción que tuvo, alguna experiencia que le impactó, algo de agradecimiento también, porque no solo las cosas malas, sino que también los agradecimientos y las cosas bonitas que vivimos y poder repasar cuando tenemos cierta situación o algo que nos incomoda, poder repasar, bueno, ¿qué fue lo que experimenté, qué comí? Este día no agradecí porque no anoté nada. Entonces, llevar ese tipo de hábito también nos ayuda a tener esta introspección que es necesaria en este mundo tan tóxico que vivimos, es necesaria, ¿verdad? Esa técnica que tú mencionas, que son tan poco conocidas y que todos las necesitamos, o sea, es realmente como, estos son unos medios para poder decir, mire, existen herramientas para encontrarnos a nosotros mismos, porque todo lo que sucede nosotros lo provocamos. Es como si yo llego y me acerco a ti, te saludo y yo tengo ese hábito de saludar con afectividad, con un abrazo, hombres, mujeres, con la misma intensidad, yo no hago diferencia. Entonces, el solo hecho de que al nomás acercarme yo provoco inmediatamente que me den un abrazo, porque somos las famosas hormonas espejo, ¿no? A menos que haya alguna herida en una persona, pero hay personas que no fueron abrazados nunca de niños y de adultos no abrazan, por ejemplo, y hasta le hacen, yo me he topado con gente, un extranjero, una oportunidad que muy efusivo, yo lo saludé y después me dijeron, mira, él se asustó mucho, pensó que le ibas a hacer algo porque te fuiste de una vez a abrazar, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de personas, pero nosotros, lo pongo el ejemplo de nosotros provocamos los escenarios, o sea, hay una frase en una conferencia que aprendí que dice, tomas tu vida en tus manos. Tomas tu vida en tus manos y ahora ¿qué tienes? Pues nada, que ya no tienes a nadie a quien echarle la culpa. O sea, cuando uno toma su vida en sus manos yo en las charlas a madres de familia digo, ya no se queje de que no la abrazan. Abrace usted, tiene brazos. O sea, no, es que parece papa sin sal. Pues entonces sea usted la sal a esa papa y vaya y abrácelo. O sea, es cuando vas cobrando conciencia de que todo lo provocamos, ¿no? Así es. No atraes lo que quieres, dice Juan Dyer, lo decía, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Claro. Por eso es importante potencializar buenas emociones, para poder atraer emociones. Y qué increíble porque Dios en su perfecta creación nos ha formado con esta capacidad, ¿verdad? Si tenemos una cortada en nuestro dedo, las células empiezan a actuar inmediatamente para empezar a cicatrizar y formar una costra. Sí, sí. El cuerpo tiene esa capacidad. Está creado por diseño para hacer eso, para sanarse. Pero sí. está en nosotros propiciar y crear ese ambiente de sanación, ¿verdad? Yo creo, y viene desde las relaciones sanas, desde la conversación que tengamos, qué tipo de conversación tenemos, hablamos de emociones de baja frecuencia, hablamos, como bien decía, cuando uno critica, cuando uno queja, cuando uno se queja, cuando uno se compara, esas son energías que no son nada saludables, por ejemplo. Y entonces debemos de aprender, porque es un proceso, yo tengo una charla que habla de cambio y de transformación, el cambio es externo, es una invitación externa, es cuando comes algo y te hace mal externamente, te dice hay que transformar algo. Entonces la transformación es algo interno y eso es un proceso que es trabajo arduo de día a día. Yo
yo ando, como les contaba en esa conferencia, en la frecuencia del amor y de propiciar el amor y pues salir a la calle con amor y de repente un policía te saca de tu centro o alguien que se atravesó te saca de tu centro y tenés que retomar otra vez después del evento. Y creo que ese es el camino de todos, ¿no? Entonces, por eso le llaman, hasta hay una película muy linda que les recomiendo que se llama El Camino del Guerrero, que precisamente te lleva a encontrarte a ti misma, a anular todo ese comedero de pensamientos que tenemos y de ver la vida con todo lo hermoso. Cuando hablabas del enfoque, cuando estabas embarazada, con el ejemplo, y es un sistema de activación reticular ascendente, se llama en el cerebro, que donde tú pones tu enfoque, eso es lo que atraes. Entonces tú estás embarazada, o sea, atraes lo que eres, el enfoque viene a los que están esperando, ¿verdad? Igual con un carro, con un celular, o sea, si vas a una fiesta y tú vas luciendo un vestido, por ejemplo, el enfoque inmediato va a ser a otra chava que tenga el mismo vestido. Y vas a decir, madres, y si pudieran platicar como platicamos los hombres, se contarían en dónde lo compraron, si estaba de oferta, y que qué lindo, y que qué te gustó, pero la reacción de mujeres es distinta, porque lo que quieren es zafarse de ahí, irse a cambiar, ¿no? En cambio, los hombres vamos y nos contamos, la vos esa corbata no vas a decir que la compraste en Emporium. Pues yo también, y esa qué alegría de que compramos algo igual. Pero en el enfoque femenino, por cuestiones de sistema límbico emocional, funciona distinto. Pero es cuestión de enfoque. Y la invitación, creo yo, con esta charla es que nos enfoquemos en las cosas bellas de la familia, de la vida, de tus amigos. Hay que saber escoger los amigos, tú tienes que ver entre tus redes quiénes te elevan de estándar y quiénes te bajan de estándar. Por ejemplo, si tú no dices malas expresiones, por ejemplo, y te reúnes con 3 amigas que todas dicen malas expresiones, te están bajando de tu estándar. Entonces, vas a terminar diciendo de vez en cuando alguna, hasta vas a sentir que qué chilero se oye, ¿verdad? Porque pero estás en un estándar y te puede bajar, que es lo que nos pasa a todos al salir de casa, ¿no? Claro. Debe buscar uno quien te suba de estándar, en todo sentido. Así que yo esa es la invitación que hago desde mi corazón y desde luego tú que tienes este medio, que hagas esa invitación frecuentemente de que andemos en esa frecuencia de amor, de protección que podamos tener, porque cuando hablamos de amor es precisamente el amor a ti mismo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y luego la protección es que cualquiera que llegue a ti, o sea, si tú llegas a mi vida por este medio y por el medio de esa conferencia, tú te tienes que sentir protegida conmigo, a eso se refiere la protección. No es que yo en algún momento voy a andar viendo señales y si soy de esos hombres que no tienen filtro para nada y andan de cacería. Entonces, eso no es andar en protección, tú no te sientes, pero tú te sientes protegida conmigo de decir, es mi deber protegerte, decir, no, yo tengo mi vida hecha y eso es precisamente eso. Y sobre todo la presencia, que es lo que hemos tenido hoy, ¿no? Por este hermoso medio, aunque no estamos en cuerpo y alma ya, pero estamos en espíritu conectados a través de un medio tecnológico, pero estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Y esas 3 cosas son las que las tenés que trabajar mucho para darles a los demás. Ay, qué excelente. Amílcar, te voy a hacer ahorita una pregunta que le hago a todos mis invitados y es básicamente, ¿qué te gustaría dejar de legado a las personas que están en contacto contigo, que han tenido contacto contigo o a tu familia y que te han conocido? Es interesante porque lo que más tienes que cuidar es que las personas que se acerquen, que tengan una experiencia de ti, se lleven algo enriquecedor. Y yo creo que lo que más me he esforzado, y eso lo he tenido de antes, es una actitud de disfrutar la vida, a pesar de las circunstancias. Y si tú me hubieras conocido en medio de las crisis que yo enfrenté, nunca hubieras notado que yo hubiera estado atravesando esas crisis. O sea, tenemos que trascender las crisis. Quizás el mensaje le dejaría yo a los que se acercan a mí, trascender tu crisis. Tenía actitud de vencedor, de disfrutar la vida. Disfrutate la vida, nada más. Eso. Y porque eso te va a dar la actitud cuando, por ejemplo, uno tiene estadios, cuando uno ha sido estresado por trabajo, se queda en la memoria. Y cuando menos sientes, estás estresado. Y no hay un motivo real, pero es porque tu cuerpo tiene memoria. Entonces tienes que trabajar eso y eso solo se logra con actitud.
Yo lo que quiero que se lleven de experiencia de mí es que podemos ser entusiasmados, podemos andar contentos, con un optimismo a prueba de todo. Ay, qué excelente, muchas gracias, Amílcar. Te felicito realmente por la historia de éxito que nos has contado el día de hoy, por la experiencia vivida y que transmites a través de tus conferencias también, porque realmente eso es el propósito por el cual estamos aquí, para compartir las historias de éxito, básicamente. Agregar valor. Así es. Gracias a ti, Sharon, de veras. Cuéntanos Gracias. dónde te puede localizar la gente si quisiera hacerte preguntas, invitarte a conferencias o algo. ¿Dónde te puede localizar? Tus redes. Tenemos una página que se llama alfasoluciones.com. Ahí nos pueden contactar. Estamos en Facebook también con Alfa Soluciones GT, que es Alfa Soluciones GT, conferencias y talleres. Y pues a través del teléfono 3119-4936, es 3119-4936, o 3202-4095, que es el de mi esposa, y que juntos tenemos esta empresa donde andamos agregando valor a las personas. Excelente. Agradezco de todo corazón, Sharon, de ver la oportunidad, y pues ahí estamos y nos encontramos cuando Dios así lo quiera. Muchas gracias, Amílcar, que tengas buena tarde. Mucho amor para ti. Adiós. ¿Te has preguntado qué pasaría si te diagnosticaran con cáncer? Creo que nadie se ha puesto a pensar en una situación similar. Simplemente no queremos imaginarnos ese escenario. Pero ¿cómo sería si pudiéramos viajar en el tiempo y nuestro yo futuro le escribiera una carta a nuestro yo presente con las indicaciones e instrucciones a seguir exactamente para poder evitar ese diagnóstico o poder navegar esa travesía? Bueno, eso la verdad es que no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es empezar a tomar conciencia de nuestro estilo de vida, escuchar los consejos de las personas que han vivido y superado ese diagnóstico y tomar acción, porque decisión sin acción se queda en intención. Tú no eres la enfermedad. Recuerda que los genes cargan la pistola, pero tu estilo de vida jala el gatillo. Así que si te ha gustado esta historia, compártela con tu familia y amigos. Alguien puede beneficiarse con su contenido. Puedes seguirme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Decisiones que Cuentan. Y recuerda que la decisión más importante es la que estás por hacer en este instante. Es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.